Mis amigos, muy buenos días. Esta historia del aire acondicionado, esta obsesión que tienen las autoridades con el aire acondicionado en Francia, esconde algo muy siniestro. Te lo voy a contar. En todo caso, Francia hoy se está metiendo de lleno en el verano, en plena ola de calor. Apenas estamos en el mes de junio. Las pasiones todavía tendrán la oportunidad de ser puestas a prueba durante los meses de julio y agosto. Y mientras tanto, las autoridades decretan que, bueno, el aire acondicionado es algo que no debe existir, es malo para el clima, para la naturaleza, para el carbono, para no sé qué más. Y eso, cuando sales de algunos países europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido, no es una cuestión, el mundo, el planeta no está hablando de aire acondicionado, sinceramente. Vas a Estados Unidos, el 90% de los hogares lo tienen. En China climatizan las granjas de cerdos. En los países de Medio Oriente puedes encontrar pistas de hielo dentro de centros comerciales. Aunque afuera haga 40 grados, la gente no tiene problema en el planeta, en este planeta. Hoy en día la gente no tiene problema con el aire acondicionado una vez que sales de los 3 países que acabo de mencionar. Así que te voy a decir una cosa. Quizá vamos a alejarnos un poco y vas a ver el punto que quiero transmitir. Es un cambio muy siniestro. Personalmente soy el autor del libro Escrología, que es uno de mis bestsellers, y desde hace mucho tiempo observo a los testigos del clima. Entonces, me gustaría hablarles un poco de lo que está sucediendo detrás de escena y el giro civilizacional que Francia o Europa está tomando en general. Mira, vamos a ir más lejos. Vamos a ir al final de la Segunda Guerra Mundial. Después está lo que llamamos los 30 gloriosos. Y luego vamos a tomar quizá en los años 60, 70 las imágenes del INA, del Instituto Nacional del Audiovisual, donde vas a ver las entrevistas callejeras, vas a ver las cámaras que bajan a la autopista para hablar con los automovilistas que están saliendo hacia el sur, la autopista del Sol. ¿Qué pasó en esa época? Lo que pasó fue que se había querido, veíamos tal como se veían las cosas, que la evolución social solo podía darse si todos tenían acceso a las necesidades de la vida. La definición de las necesidades ha evolucionado año tras año. Queríamos que la gente pudiera desplazarse libremente, pudiera ir lejos, pudiera acceder a todas las comodidades. Mira, durante los años 30, la compañía Volkswagen, que prácticamente se está derrumbando, ayer Volkswagen anunció que van a despedir a 100,000 personas. Es una cifra enorme. Creo que es el despido más grande o el segundo más grande del mundo. 100,000 personas de un golpe es mucho. Es una empresa que se está derrumbando, vendiendo las joyas de la familia a algunos intermediarios estadounidenses. Van a vender su división Volkswagen Marine, que fabrica motores para barcos, la están vendiendo a unos intermediarios estadounidenses. ¿Ves a lo que me refiero? Están vendiendo las joyas de la familia, el conocimiento, las patentes, todo eso, solo para poder sobrevivir unos meses más. ¿Ok? Personalmente, bueno, no creo que sea una empresa, hablaremos de eso en un video específico, pero no creo que las empresas automotrices europeas vayan a continuar mucho más tiempo. Es una destrucción programada. Ahora, Volkswagen creó en los años 30 el bocho, al que llamaban tipo 1. ¿Cuál era el propósito del bocho? Era tener un auto accesible para todos. Volkswagen, ¿qué significa? Cuando digo Volkswagen, escuchas la S. Es la S del genitivo, es de pertenencia. El auto del pueblo, queríamos que el pueblo, que todos pudieran acceder al auto, y por eso fabricamos el bocho. De hecho, la guerra del 39 al 45 perturbó los planes de Volkswagen. Las fábricas fueron requisadas y utilizadas para armamento. Y fue hasta el 45 que se reanudó la fabricación, con más fuerza. Y la gente compró ese auto por una suma bastante accesible para poder desplazarse. Si te fijas, hubo revoluciones similares en Francia, con el 2 caballos, el Citroën 2 caballos, estuvo el Renault 4 en el Reino Unido, estuvo el Mini. Mira, tú tienes el Trabant en los países del este. ¿Cuál es el propósito de estos autos? ¿Cuál es? El propósito era permitirle al obrero, era permitirles a los maestros, a los sacerdotes, a la gente, al final a la gente de todos los días, de poder subirse al auto e irse, de ir a ver a la familia que vive a 400 kilómetros de ahí, de ir a la playa, aunque vivan en París,
de poder para los jubilados comprarse, no sé, una casita en provincia y poder ir allá. Porque durante mucho tiempo el desplazamiento era un privilegio de clase. Durante siglos y siglos, si tomas la época de la feudalidad, la gente nacía, vivía, trabajaba y moría a la sombra del mismo campanario. El desplazamiento era solo él, el dueño del lugar, quien se desplazaba. Había que tener una caleza y luego a la caleza se le ataban muchos caballos y luego se necesitaban jinetes, se necesitaba. Se veía a gente antes preparando las posadas en el camino, había que detenerse, cambiar los caballos, continuar, era algo. En esa época, cuando la gente podía viajar más de 500 kilómetros, escribían libros para contar lo que habían visto de países extraordinarios. Hoy en día a nadie se le ocurriría tomar un vuelo de París a Nueva York y luego escribir un libro sobre Nueva York. Pero en esa época así se hacía. Entonces, si quieres desplazarse y recorrer distancias, era un privilegio de casta. Recorrer distancias no era para cualquiera, era solo para la nobleza. Ok, después te lo dije. Se quiso evolucionar haciendo que el desplazamiento estuviera disponible para todos. Había que democratizarlo y la gente empezó a desplazarse, excepto que después pensamos que tal vez no debíamos hacer eso, tal vez fue un error, tal vez habrá que volver a como estábamos en la época de la feudalidad, habrá que hacer que el desplazamiento vuelva a ser un privilegio de casta, una vez más. Entonces, por ejemplo, en Europa, como sabes, los autos están en proceso de ser prohibidos, se están convirtiendo en un privilegio de casta, una vez más. Entonces, por ejemplo, en Europa, como sabes, los autos están en proceso de ser prohibidos. Los autos de combustión, que representan la mayor parte, o sea, los coches más accesibles, ese es el objetivo. Bueno, estarán prohibidas, pero las únicas que estarán permitidas, de hecho, hay una excepción para los Lamborghini, para los Ferrari. Todo eso, entonces, te estoy diciendo que solo la élite podrá conducir y moverse. También se habla de prohibir los vuelos en avión para los europeos. Decir que tienes derecho a un vuelo cada 3 años o 1 o 2 vuelos en toda tu vida o algo así. Pero los jets privados, no te preocupes, esos siempre estarán ahí. Entonces, estamos creando un sistema, estamos tomando un giro. ¿Te das cuenta? También hay otra cosa cuando miras. En los años 60, cuando te hablaban de, no sé, de todas esas máquinas blancas, era el aire acondicionado, bueno, no el aire acondicionado, pero eran los microondas. Te hablaban del lavavajillas, de la lavadora, ¿qué era eso? Se decía en esa época, bueno, pues esto va a liberar a la mujer, así la mujer podrá ir a trabajar, porque en ese entonces ese era su trabajo, ¿ves? Y entonces lo que pasa es que hicimos todo eso para crear una especie de liberación, ¿no es así? En esa época, esa era la elección, había que hacer que todos pudieran acceder a la comodidad. El asunto es que hoy en día estamos dando marcha atrás en eso. Eso significa que tenemos que entrar en una sociedad de privaciones. Hay que hacer que el tipo, lo que vamos a hacer, lo vamos a privar de todo, lo vamos a privar de desplazarse, lo vamos a privar de necesidades básicas, de las necesidades básicas de la vida moderna. Entonces, en este caso, lo vamos a privar de aire acondicionado. Mira el Reino Unido. El Reino Unido, desde el Brexit, literalmente se ha convertido en una teocracia climática, porque querían entregarse por completo. Pero dentro de la Unión Europea, aunque la Unión Europea está muy obsesionada con el clima, el Reino Unido lo está aún más. Entonces, al recuperar su soberanía, ahora pueden ir mucho más lejos. Hoy en día hay ayuntamientos que le piden a la gente que quite el aire acondicionado. Dicen, no, no, quita el aire acondicionado porque no es bueno para el clima. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, estamos haciendo eso en Francia. Tienes gente que sale de una operación muy delicada, que tiene que quedarse bañada en su sudor, quedarse en habitaciones de hotel a 40 habitaciones de hotel, en habitaciones de hospital a 40, 45 grados, ¿ves? Y muchos mueren por eso. Entonces, algo entre nosotros, no tengo ganas de ir en la dirección de nuestros enemigos. Eso significa que no quiero decir que sí. Pero mira a la persona mayor, al asmático, al bebé, todo eso, porque cuidado con ese discurso cuando usas ese discurso para decir que es injusto. Esa gente debería tener acceso al aire acondicionado. Estás adoptando el discurso de tu enemigo. Eso significa, esas son las cosas de la vida cotidiana. Debemos acceder a ellas por mérito. Ya sabes, quieres algo, quieres un coche. Bueno, haces un expediente, llevas una carta del médico. En Suiza, por ejemplo, el aire acondicionado, en algunos cantones necesitas un expediente médico, tienes que llevar una carta del médico para poder instalar el aire acondicionado, ¿ves?
Y entonces eso significa que para todo lo demás, para todos los otros, los que son menos merecedores, que no tienen mérito, que no tienen una razón relacionada con la edad o con la salud general, o más bien una razón médica, bueno, es normal prohibirles, ¿ves? ¿Ves? El vicio. Hay que tener mucho cuidado con eso, tener cuidado con eso. Para mí, quiero decir, porque para mí, para miles de millones de personas fuera de Europa, puedes poner aire acondicionado en un granero vacío si quieres. Cuando digo que sí puedes pagar la factura, pues la pagas y ya está, ¿eh? Nadie tiene un problema moral o un problema con esto. Es lo que está pasando. Es que esos países, como acabo de mencionar, tomas por ejemplo el Reino Unido, que está en el mismo camino que Francia hoy en día, en prácticamente todo, casi podríamos fusionar esos dos países. Bueno, cuando ves en invierno, están luchando contra la calefacción cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahí están las casas nuevas. Hoy en día no tenemos derecho a conectarlas, a instalarles los calentadores de agua. No tenemos derecho a tener esos aparatos que calientan el agua con gas. Entonces, no podemos tener radiadores, no podemos tener agua caliente como queremos. ¿Ves? Estamos obligados a instalar bombas de calor que son costosas, que no siempre son eficaces en el clima británico, pero no importa. No es una cuestión de eficacia, es una cuestión de ideología. Y cuando ves la ideología climática, la de los testigos del clima, nació en Estados Unidos. Al principio eran sectas apocalípticas. Después empezaron a tener una recepción favorable, empezaron a tener una recepción favorable entre los políticos, porque los políticos, en cuanto tienen la oportunidad de aprovechar una ideología que les permite imponer cosas y también ganar dinero. Entonces, no solo imponen su visión a la gente diciendo que es urgente, que hay una emergencia, el estado de emergencia. Egipto, durante los últimos 50 años, Egipto ha pasado 35 o 36 años en estado de emergencia. A los políticos les encanta el estado de emergencia, porque con el estado de emergencia pueden hacer lo que quieran. Entonces, Europa hoy en día ha entrado en una especie de estado de emergencia climática. No hay emergencia climática, eso no existe, no hay nada. Hay verano, hay invierno, hay décadas más cálidas, décadas más frías. De vez en cuando habrá picos hacia arriba, de vez en cuando picos hacia abajo. Vas a tener en los próximos años veranos que serán fríos y más viejos, lluviosos, y habrá otros en los que dirás, wow, igual en la memoria de uno. No recuerdo que hiciera tanto calor. Así ha sido durante 1000 años. Incluso si ves los relatos de la Edad Media, era exactamente igual. Había años calurosos, años fríos y así sucesivamente. Eso no cambió nada, excepto que en ese entonces no se lucraba con eso como hoy en día. Lo mismo, aunque el ser humano ha tenido muchas veces una relación muy, ¿cómo diría? A veces una relación difícil con el clima a su alrededor. ¿Qué cambia ahora? Hoy en día, Europa, literalmente. Hay que volver a tribus que viven en la selva y ellos todavía tienen una excusa, ¿sabes? No tienen acceso a la ciencia moderna. Y todo eso para encontrar una relación igual de supersticiosa, igual de temerosa con el clima terrestre. Quiero decir, es una locura total. Tienen la impresión de que con impuestos y restricciones van a poder afectar el clima del planeta. Tienen la impresión de que solo tenemos que privarnos colectivamente. Pasar privaciones, quedarse en casa, congelarse en invierno, quemarse en verano, no poder acceder al confort más básico de la vida, no moverse. ¿Y qué va a pasar con eso? El clima de la Tierra va a dejar de cambiar. Significa que tendremos el mismo clima todo el año. Entonces no sé cuál es el objetivo. ¿Será el mismo clima todo el año o cada día del año tras año? ¿Tendrá exactamente la misma temperatura? O sea, por ejemplo, cada año, el 1 de enero hace exactamente la misma temperatura, el mismo clima, cada año, año tras año. Y luego en verano, bueno, pues serán exactamente 28 grados en París todo el mes de junio, cada año. Será así, quiero decir, es una locura. Porque eso no existía, ni siquiera en la época en que solo había solo tres campesinos en la tierra persiguiéndose unos a otros. Eso no existía. Ni siquiera antes de la Revolución Industrial, eso no existía. Ni siquiera. Ni siquiera antes de la Revolución Industrial, cuando no había fábricas, no había autos, no había cohetes, no había nada de eso. Bueno, la gente de todos modos sufría las vicisitudes del clima, del tiempo, de los microclimas y todo eso. Entonces, no es hoy, con impuestos y privaciones, que vamos a poder manejarlo. Eso en Europa es pura superstición, eso, de acuerdo. Entonces, te decía lo que está pasando con esta locura en Europa, es lo que te decía.
Esta ideología fue inventada en Estados Unidos, luego por supuesto tuvo sus momentos de gloria en Estados Unidos y porque simplemente hay mucho negocio detrás, hay mucho dinero. Eso mueve trillones, lo de las historias del clima. No es una burla, grandes fortunas se han hecho con el clima. Quiero decir, yo sinceramente, en vez de venir a hablarte de eso, honestamente voy a ser directo, ¿de acuerdo? Voy a ser directo. Puedo ganar, ni siquiera es 100 veces más dinero, tal vez sea 1000 veces o 10,000 veces más dinero que puedo ganar, poniéndome del lado de los lobbies del clima, ¿de acuerdo? Porque hay gente que viene y me dice, sí, Aldo, sí, vi tu libro, se vendió mucho, seguro ganaste dinero. Te lo aseguro sinceramente, me estoy disparando en el pie al venir a ayudarte, sinceramente, ¿ok? Yo creo que incluso si algún día me oyes salir con eso, sí, si algún día aparezco en un video y luego te digo que sí, vine a presentarte mis disculpas, porque el clima está cambiando y luego o se calienta y luego va a haber que pagar y todo eso, te lo aseguro. Si algún día te hago eso es porque me vendieron, ¿ok? Te lo digo, te lo advierto desde ahora. Yo no tengo la intención de hacerlo, pero si algún día me pierdo, acepto un maletín grande de dinero y vengo a decirte que cuidado, hay una emergencia climática y tienes que sacrificarlo todo por eso. Te aseguro, ese día cancela tu suscripción, ya me vendí, ok, te pongo una bola, no una bola, es una botella. La tiro al mar solo por el futuro, por si me pierdo o si algo se me mete en la cabeza. De acuerdo, entonces, si quieres, hoy en día, por ejemplo, tomas el Reino Unido, es más pobre que Mississippi. Mississippi es el estado más pobre de Estados Unidos. No sé cómo está Francia, creo que Francia es igual. Son países que se están hundiendo en la pobreza. Pero ojo, viste, solo hablamos del clima, viste a dónde estamos yendo. Si lo ves en comparación con los testigos del clima, te voy a decir algo simple. El indicador del clima para él, cada euro que tienes en tu cuenta, que tienes en tu bolsillo, es simplemente una emisión en suspenso. Es una emisión de carbono en suspenso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente si tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Lo vas a gastar. ¿En qué lo vas a gastar? Lo vas a gastar, no sé, vas a comprar un boleto de avión, vas a comprar comida, vas a comprar combustible para tu coche, vas a comprar una motoneta. ¿Ves a lo que me refiero? Hagas lo que hagas. Vas a comprar un libro, un periódico, hagas lo que hagas. Vas a gastar carbono con ese dinero. De hecho, por eso te das cuenta, por eso el lobby del clima se interesa en el carbono, porque puedes traducir toda actividad humana, incluso el hecho de que estés viendo este video, incluso el hecho de que yo esté respirando, puedes traducirlo en emisiones de carbono. Entonces, puedes grabarlas con impuestos. Eso significa que el más mínimo gesto de la existencia puede convertirse en microtransacciones gravables y luego estar sujeto a restricciones y controles. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves el totalitarismo que hay detrás de eso? Entonces, lo que pasa es que la única manera de lograr que la gente no emita carbono es empobrecerlos de manera sostenible. Mira bien, matemáticamente es la única manera, la manera segura y certera, porque mira, puedes de manera realista decirle a personas que, por ejemplo, todavía tienen una tarjeta de crédito que no está al máximo, que tienen 3,000 euros ahorrados en una cuenta a esas personas, ¿les puedes decir que no consuman, que no los usen? Porque eso no es bueno para la naturaleza, eso no es bueno para el clima. No se vayan de viaje, no coman, no hagan esto, no hagan aquello. Aunque tengan el dinero, eso significa que tienen el poder de hacerlo. ¿Realmente puedes impedirles hacerlo? La respuesta es no. La respuesta es que no puedes impedirles hacerlo porque literalmente estás anulando el valor de su dinero. Quiero decir, su dinero está ahí en la cuenta. O les dices que no lo usen, les ordenas que no lo usen por dinero, debido al clima. ¿Realmente te van a seguir? ¿Realmente te van a escuchar? La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la manera segura y certera de asegurarte de que no emitan carbono? La respuesta es, ¿los empobreces? Los empobreces mediante impuestos confiscatorios, crisis económica provocada, inflación, los involucras en una guerra, ¿verdad? Y cuando ya usaste todas las herramientas clásicas y conocidas para empobrecer a la población, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya no tendrán dinero para poder emitir carbono? ¿Ok? Entonces, lo que realmente estamos viendo un camino que está llevando a Europa de regreso a la Edad Media. Estados Unidos no tiene conciencia de la Edad Media. Para muchos, ni siquiera saben lo que es.
Este país ni siquiera existía como es hoy en la Edad Media. Y muchos países no tienen esa memoria o esa conciencia. Europa, de nuevo, Europa tuvo una Edad Media muy fuerte, muy presente, muy documentada, con sistemas como el feudalismo, por ejemplo, sistemas también muy fuertes que continuaron durante mucho tiempo, durante siglos, generaciones. Entonces, Europa es absorbida, es como arrastrada hacia esa época. Cuando ves, por ejemplo, la Guerra de España, ¿cuándo fue? La Guerra de Sucesión Española. Wow, menos mal que esto no es tema de examen, ¿eh? A ver, apuesto mi dinero a 1700, 1709. Ya no me acuerdo, no me citen en eso. No digan que Aldo Esterón dijo que la Guerra de Sucesión Española fue en 1709, pero más o menos apuesto mi dinero a 1709, pero no estoy completamente seguro. Mira, si ves la Guerra de Sucesión Española, ¿qué dijimos? Porque él dice, nos matamos por historias de sucesión, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Creamos un impuesto sobre las velas. Velas para pagar la guerra. ¿Qué pasó a cambio? Pues los pobres no podían acceder a la luz. Eso significa que los pobres vivían en la oscuridad porque no podían pagar el impuesto de las velas. Ni siquiera tenían derecho a fabricar velas en su casa porque eso se consideraba robarle al Estado. No tenían derecho a fabricar velas. Entonces se necesitaba una licencia para fabricar una vela y con la licencia venía la obligación de cobrar un impuesto. Como los pobres no podían hacer eso, ¿cómo se iluminaban? Pues tomaban una olla, le ponían grasa animal o de otro tipo y luego le ponían un trapo y lo encendían. Eso no ilumina bien, echa mucho humo, consume mucha grasa y apesta por todos lados. Pero bueno, eso era lo único a lo que podían acceder. También hubo una época en la que las ventanas estaban grabadas, el número de ventanas estaba grabado. Y entonces los pobres, ¿qué hacían? Como no podían pagar el impuesto, porque llegaba un momento en que era o tienes una ventana o puedes comer, pues para complacer a los malvados que venían a cobrarles impuestos por las ventanas. Tomaban piedras y luego cegaban la ventana. Eso significa que la cerraban. Y entonces, imagina que la gente vivía en la oscuridad, sin luz. Vivían en viviendas que rápidamente se volvían insalubres, ni siquiera entraba la luz del día, ni siquiera la luz del día. Eso se consideraba un lujo, se consideraba un privilegio de casta. ¿Ves a lo que me refiero? No hay límite con esa gente. Mira, mientras los castillos estaban iluminados con antorchas, mientras hacían fiestas y guardias en parte, todo eso, entre empolvados en los jardines del castillo y que se iluminaban con antorchas, llamas de 1 metro de alto. Y bueno, mientras tanto, millones de personas no tenían cómo alumbrarse, no podían estudiar. Pues sí, si no puedes iluminarte, no puedes estudiar. De acuerdo. No puedes leer, te lastima los ojos. De acuerdo. Vivían en lugares que estaban devorados por la humedad, por el moho, porque la luz del sol no entraba. ¿Ves? Esa es la idea. Y la guerra de España terminó, para que veas, y la historia de las velas, el impuesto sobre las velas, continuó durante casi un siglo después. De acuerdo. Fue abolido cuando la vela ya no era algo, cuando la electricidad ya había llegado, que reemplazó a la vela. Y entonces, en ese momento, ¿qué hicimos? Empezamos a grabar la electricidad en lugar de grabar la vela, que ya no tenía sentido. ¿Ves lo que quiero decir? Eso es. Y entonces, poco a poco, quieren devolver a Europa a esa época donde justamente todo se convierte en un privilegio. Llegará un momento en que el calor se volverá un privilegio. Una casa correctamente refrescada por un aire acondicionado se volverá un privilegio. Tomar el coche, tomar el avión, comer se volverá un privilegio. No te das cuenta del mundo que nos están fabricando. Están fabricando un mundo realmente a su medida, un mundo a su imagen, un mundo solo para ellos, para volver justamente al pasado, a ese pasado lejano, por el cual lamentablemente algunos sienten nostalgia. Pero hay que vivirlo para darse cuenta, hay que vivirlo para entender. En todo caso, amigos, los dejo. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí, pero de todos modos me gustaría decirles algo. Habrá gente que vendrá a decirme, sí, pero Aldo Esterón, yo tengo 60 años, pero nunca había hecho tanto calor. Amigo mío, ni siquiera el GIEC no dice que la ola de calor que hay hoy en Francia esté relacionada con el calentamiento global. Eso está en tu cabeza, ¿de acuerdo? Ni siquiera el GIEC lo dice. Hasta el GIEC estima 1,5 grados de aquí al final del siglo. No apuestan por más 10 grados de aquí al mes de agosto.
De acuerdo. Entonces, variaciones. Las variaciones de temperatura en la Tierra corresponden a ciclos. Hay ciclos cortos, que conocemos ultracortos, el día, la noche. Durante el día hace más calor que en la noche. Puede haber excepciones, pero generalmente es así. Variaciones estacionales. En verano generalmente hace más calor que en invierno. Eso es estacional. La cosa es que si tomas ciclos cortos o ultracortos, como el día y la noche o el año, todos pueden sentirlos y verlos. Pero esos no son los únicos ciclos. Hay otros. Hay otros ciclos que duran 17 años, otros que duran 10 años, otros que duran 50 años, otros que duran un siglo, otros que pueden durar 1000 años. Son ciclos más largos, ¿ves? Es como si es una isla el ciclo largo, porque solo has visto una parte y crees que va a ser así todo el tiempo. Te vuelves como el tipo, imagina a un marciano que viene a la Tierra, llega a la Tierra un 1 de enero, mide la temperatura, no sé, va a algún lugar, digamos en el norte de Francia, mide la temperatura, hace, no sé, digamos -5. Después llega a finales de mayo, ve que hace 25 grados, toma su platillo volador y se va a su casa. ¿Qué va a decir? Va a decir, ¿saben chicos? Voy a pasar 6 meses en este planeta que llaman la Tierra y en 6 meses la temperatura aumentó 30 grados. 30 grados en 6 meses. Es un planeta cuya temperatura aumenta 60 grados por año. Así que cada año son 60 grados más. En 10 años hará 600 grados en la Tierra. ¿Ves? En 100 años hará 6000 grados en la Tierra. La naturaleza no funciona solo de manera lineal, también funciona en ciclos. Y lo que pasa es que los brujos que te están engañando, simplemente te están engañando con ciclos largos, así de simple. Eso es todo. Hay ciclos que se estudian, que se conocen, en particular influenciados por ciclos solares, que tienen nombres, que tienen cifras y todo eso. Y esos ciclos son esenciales para entender cómo a veces podemos tener 10, 15, 20 años más calurosos o más fríos que los 10, 15, 20 años anteriores. Eso es todo, no es nada nuevo. Es ciencia que se conoce, que está documentada, que está escrita, que está validada, que es aceptada por todos, excepto que la estamos usando como si fuéramos brujos, usando trucos, ¿sabes? Frente a personas primitivas para desplumarlos, para robarles después, para asustarlos, robarles. Así de simple. Eso es todo, amigos. Una vez más, gracias por escuchar este video hasta aquí. Y pues espero que algún día salgamos de todo esto, ¿no? Porque los americanos, si se han dado cuenta, ya lo dejaron, ¿eh? Ya lo dejaron. Porque ahora están haciendo la revolución de la IA, inteligencia artificial, que consideran con razón o sin ella como realmente lo que deben hacer. Es un cambio como el de la energía nuclear. Y ahí necesitan energía. Como necesitan energía, todas esas historias del clima las dejaron de lado. Tal vez regresen a eso después. Una vez que hayan dominado todo con la inteligencia artificial, después podrán regresar y decirles a los europeos, sí, creemos que el clima, ustedes van a tener que hacer todavía más. ¿Ves? Eso es. Pura hipocresía, eso es. Gracias amigos y nos vemos en el próximo video.